El silencio que siguió a esa última provocación fue tan denso que hasta los caballos dejaron de moverse. La palabra esposa flotó en el aire como una blasfemia y un recuerdo al mismo tiempo. Ezequiel Thornfield no respondió de inmediato. La mención de Sara, su voz, su risa, su ausencia, le golpeó como un revólver mal guardado en el costado. Pero sus ojos no parpadearon. Solo se clavaron con una calma gélida en la cara podrida de Cyrus Blackwood. Dije 250, repitió el subastador, moviendo los dedos con ansiedad, deseando cerrar el trato antes de que alguno se arrepintiera. Blackwood ya estaba abriendo la boca para rematar, cuando una voz firme, rota, pero en pie, retumbó desde la orilla del círculo. 300. Ezequiel no supo de dónde había salido. No tenía esa cantidad. Ni en el banco, ni en el bolsillo, ni siquiera juntando todo lo que había en su cabaña, en el granero y en el viejo cajón donde guardaba la plata de su madre. Pero lo dijo, porque no había otra opción. Porque, en ese instante, salvarla era lo único que importaba. El subastador se giró bruscamente. La multitud contuvo el aliento. Blackwood soltó un gruñido que no parecía humano. ¿300? Espetó. Eso es lo que valen 3 caballos de raza, no una monja quebrada. Pero nadie se rió esta vez. La hermana Magdalena levantó la cabeza por completo, el cabello oscuro cayendo por un lado de su rostro maltratado. Sus ojos buscaron los de Ezequiel con una mezcla de incredulidad y algo más. Un temblor invisible le cruzó el mentón, como si su cuerpo aún no pudiera creer que alguien, un desconocido, estuviera dispuesto a dar todo lo que tenía por ella. El subastador bajó el martillo, satisfecho. Vendido al caballero del sombrero roto y corazón suicida. Anunció con una reverencia burlesca. Los murmullos estallaron como pólvora. Algunos aplaudieron por el drama. Otros protestaron. Una anciana rezó en voz baja. Pero Ezequiel no escuchaba nada. Solo veía como 2 hombres se acercaban a la plataforma para soltar las cuerdas de las muñecas de Magdalena. Ella se tambaleó ligeramente al ser liberada. Sus piernas estaban débiles, pero no cayó. Bajó los escalones con lentitud, el hábito desgarrado ondeando como una bandera vencida. Cuando sus pies tocaron tierra firme, Ezequiel dio un paso adelante. No dijo nada. Solo extendió su mano. Magdalena lo miró, dudando por una fracción de segundo. Luego, con la misma dignidad que había sostenido frente a la multitud, colocó su mano en la suya. Y en ese contacto breve, callado, comenzó algo que ninguno de los dos comprendía. Vamos, murmuró Ezequiel, y la condujo entre la multitud como un hombre que protege un tesoro, no una propiedad. Cyrus Blackwood lo siguió con la mirada, sus ojos oscuros fijos en la figura de Ezequiel como si ya estuviera cavando su tumba en la mente. Luego escupió al suelo, cargado de rabia y promesa. Esto no queda así, Thornfield. No con una monja, y mucho menos contigo. Pero Ezequiel no se volvió. Montaron juntos en su caballo. Él delante, ella detrás, agarrándose a su cintura con fuerza contenida. La plaza fue desapareciendo a su espalda mientras tomaban el camino hacia el desierto, hacia la nada, hacia lo desconocido. El sol empezaba a caer, tiñendo de sangre el horizonte. El polvo levantado por los cascos del caballo era la única prueba de que algo había ocurrido allí. Algo que no debía pasar. Algo que lo cambiaría todo. Ya lejos del pueblo, con el cielo volviéndose violeta sobre las montañas, Ezequiel habló sin mirarla. ¿Tienes nombre, o solo te llaman hermana? La voz de ella salió ronca, como si hubiera estado guardada demasiado tiempo. Magdalena. Pero no soy hermana de nadie ya. Ezequiel asintió. No hizo más preguntas. Esa noche acamparon bajo un cielo abierto. Él encendió una fogata, le ofreció agua y un trozo de pan duro. Ella comió en silencio, sentada en una piedra, con la manta que él le dio envuelta en los hombros. No parecía tener miedo. Solo un agotamiento tan profundo que nacía desde el alma. No quiero saber lo que hicieron, dijo Ezequiel, mirando el fuego. No esta noche. Magdalena lo miró desde el otro lado del fuego. No pienso contarlo. Está bien. Y con eso, el silencio volvió. Pero algo en ese silencio era distinto. No era vacío. Era una promesa. De tiempo. De respeto. De sanar. No había fe en él, ni esperanza. Solo la cruda posibilidad de que, tal vez, en medio del polvo y la pérdida, aún quedaba algo por lo que luchar. Lo que ninguno de los dos sabía, era que Cyrus Blackwood ya había enviado a sus hombres por ellos. Que el dinero que había perdido no era lo que más dolía. Era la humillación.
Y el deseo. Y lo que viene, será más oscuro que todo lo que ya vivieron. Suscríbete a Ecos del Alma. Porque cuando todo está perdido, lo único que queda es luchar. Incluso desde la distancia, Ezequiel pudo ver que usaban los mismos hábitos que la hermana Magdalena había llevado una vez. 3 figuras montadas en caballos oscuros, envueltas en túnicas polvorientas y pesadas, avanzaban a galope firme, cruzando el terreno seco con la autoridad de quienes no necesitan anunciarse. Magdalena los vio también. Y en sus ojos, por primera vez, Ezequiel no vio resignación. Vio puro pánico. No, susurró ella, retrocediendo un paso. No puede ser. Ezequiel se giró hacia ella, alerta. ¿Quiénes son? Pero Magdalena ya no lo escuchaba. Sus labios murmuraban una oración entrecortada mientras sus manos buscaban instintivamente cubrir el cuello, donde antes pendía un crucifijo. Los jinetes se acercaban rápido. Las túnicas ondeaban al viento como alas negras de cuervo. Uno de ellos alzó un brazo y señaló directamente hacia ellos. Hermana Magdalena, tronó una voz profunda, áspera, y demasiado familiar para ella. En nombre del Santo Convento de la Sangre Redentora, vienes con nosotros. La multitud que aún quedaba en la plaza se volvió a mirar. Los murmullos comenzaron a escalar como olas inquietas. Algunos retrocedieron, otros se acercaron con cautela, intentando entender si lo que veían era parte del espectáculo o el inicio de algo mucho más oscuro. Ezequiel dio un paso adelante, situándose entre Magdalena y los jinetes. Ella ya no pertenece a ustedes. Uno de los hombres desmontó de un salto. La túnica se abrió por un momento y reveló una fusta de cuero colgada al cinturón, junto a una pistola cuidadosamente envuelta en tela sagrada. No le pertenece a nadie, dijo el hombre, con voz hueca. Pero tampoco le pertenece a usted, forastero. Pagó por ella, dijo alguien entre la multitud, como si eso bastara para proteger a Ezequiel. Pero la tensión crecía. Se notaba que la plaza se inclinaba hacia el miedo. Nadie quería interponerse entre aquellos hombres y su presa. El segundo jinete desmontó con lentitud. Era más viejo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices antiguas y su mirada vacía como una cruz sin Cristo. Fue él quien habló ahora, más suave, casi con compasión. Magdalena, regresa. No tiene que ser más difícil. El mundo allá afuera no es para ti. Magdalena retrocedió otro paso. El miedo le apretaba la garganta. No regresaré, dijo al fin, con voz débil, pero suficiente para que todos la oyeran. Me arrojaron. Me vendieron. Perdieron su derecho a llamarme hermana el día que me entregaron al martillo de esa tarima. El silencio que siguió fue devastador. El tercer jinete aún montado no dijo nada, pero Ezequiel sintió su mano moverse hacia algo bajo la túnica. No necesitaba verlo. Sabía exactamente qué gesto era ese. No, gritó Magdalena, poniéndose delante de él. No disparen. Por favor. Pero ya era demasiado tarde. El jinete sacó la pistola, rápido como una víbora. Ezequiel también se movió. No pensó. Solo actuó. Empujó a Magdalena hacia un lado y desenfundó su arma. El disparo estalló en el aire como un trueno maldito. El sonido hizo temblar las ventanas del pueblo. El jinete erró. El balazo reventó una lámpara en lo alto de un poste. Pero Ezequiel no falló. Su bala atravesó el hombro del segundo hombre antes de que pudiera desenvainar su arma bendita. Los gritos estallaron. La multitud se dispersó en estampida. Una mujer tropezó con un cubo de agua y cayó. Un niño lloraba en medio del polvo. Los caballos relincharon, desesperados. Magdalena se arrodilló junto a Ezequiel, que aún tenía la pistola humeante en la mano. Tenemos que salir de aquí, dijo ella con urgencia. Ellos no se detendrán. No mientras respire. ¿Quiénes son? Fanáticos. Guerreros de penitencia. Me entrenaron, me vigilaron, y me castigaron. Nunca debí escapar. ¿Escapar? Magdalena lo miró a los ojos con algo más que miedo. Con algo que parecía culpa. Nunca fui vendida por accidente. Era un castigo. El más brutal. Para mí, y para quien me comprara. Ezequiel la miró en silencio. El viento levantaba el polvo como si la tierra quisiera ocultarlos. Los jinetes aún no retrocedían. El herido apretaba el brazo ensangrentado, mientras los otros dos se preparaban para el segundo asalto. Si te quedas conmigo, dijo Ezequiel, vas a tener que pelear. Ya peleo todos los días, respondió ella. Solo que hasta ahora, siempre estuve sola.
Él asintió. Y entonces, juntos, comenzaron a correr. Hacia los caballos. Hacia el camino polvoriento que llevaba al desierto. Hacia ninguna parte. Pero el pasado lo seguía. Y la fe malentendida era ahora una sentencia de muerte. ¿Qué secretos oculta el convento de la sangre redentora? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar lo que creen suyo? Y lo más importante, ¿qué fue lo que hizo Magdalena para merecer tal castigo? La verdad no ha sido revelada aún. Pero muy pronto, Ezequiel descubrirá que salvar a una mujer no significa rescatarla de su pasado, sino estar dispuesto a compartirlo. O sea, sí es, pero no de la manera que él lo hace sonar. Su voz apenas salió. Magdalena miraba al suelo, el rostro pálido, los hombros encogidos como si una piedra invisible le aplastara la columna. La multitud que aún no se había ido, que se había escondido detrás de barriles, puertas y porches, volvió a asomar las cabezas. El rumor de la acusación flotaba como ceniza, y todo el mundo quería saber si el héroe del día acababa de comprar un ángel o un demonio. Ezequiel Thornfield no dijo nada por un instante. Solo miró a Magdalena. No como lo haría un juez, sino como un hombre que sabe reconocer el peso del dolor real en el rostro de alguien que no puede seguir ocultando nada. Mírame, le pidió. Ella levantó la vista, los ojos brillantes, no de lágrimas sino de un pánico ancestral. El tipo de miedo que no teme a la muerte, sino a ser rechazada por la única persona que creyó, que tal vez no la juzgaría. ¿Lo hiciste? Magdalena tragó saliva. Sí, pero no como él dice. No lo hice por odio, ni por venganza. Lo hice para que no nos hicieran lo que estaban a punto de hacernos. Ellos, miró a Marcus, y sus palabras se llenaron de rabia. Ellos venían a purificarnos, a torturar a cada una de mis hermanas con fuego, látigos y cuchillas santificadas. Iban a colgarnos con rosarios en el cuello y llamar a eso justicia de Dios. La multitud volvió a murmurar. Algunos ya no sabían qué creer. Otros, en el fondo, empezaban a entender. Yo prendí fuego al almacén de aceite, continuó Magdalena. Pensé que podríamos escapar entre el humo. Pero, la puerta se cerró antes de que pudiera regresar por ellas. Murieron por mi culpa. Su voz se rompió, pero sus ojos permanecieron fijos. No se excusaba. No suplicaba. Solo decía la verdad como quien se arranca una espina enterrada hace años. Ezequiel cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, aún sostenía su pistola firme. Aún la cubría con su cuerpo. Aún estaba con ella. Marcus frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Preguntó con una mueca de desprecio. ¿Vas a proteger a una asesina? No la protegí por ser santa, dijo Ezequiel. La protegí porque la vi. La vi como es. Y tú solo ves lo que te da poder sobre otros. Marcus escupió al polvo. Eres un necio, Thornfield. Y tú eres un cobarde con una Biblia vacía. El disparo ocurrió tan rápido que apenas hubo tiempo de respirar. Uno de los hombres de Marcus había desenfundado sin previo aviso, apuntando directo al corazón de Magdalena. Pero Ezequiel se movió primero. El tiro de su Colt fue preciso, brutal. El disparo dio en la muñeca del agresor, haciendo volar la pistola al suelo. El hombre cayó del caballo con un alarido inhumano. La próxima bala no será en la mano. Gritó Ezequiel, ahora arrastrando a Magdalena hacia la iglesia que por fin podía ver a la distancia. ¡Muévete! Marcus intentó seguirlos, pero un disparo más, esta vez desde un balcón, silbó cerca de su oreja. Un sacerdote viejo, con sotana polvorienta y escopeta en mano, los esperaba en la puerta de la iglesia. Aquí no entran, dijo el padre Miguel, su voz grave como trueno apagado. Ella ha pecado, espetó Marcus, frenando su caballo. No hay santuario para brujas. Ni tú tienes derecho a juzgarla, respondió el padre. Esta casa es de Dios, no tuya. Vete o te vas a encontrar con un juicio más alto que el tuyo. Ezequiel y Magdalena cruzaron el umbral de la iglesia justo cuando el campanario dio las 6. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo de redención. Adentro, el olor a incienso y madera vieja parecía cubrirlos como un manto. Magdalena cayó de rodillas junto al altar, el rostro entre las manos. Ezequiel se quedó de pie, jadeando, la pistola aún temblando en su mano. El padre Miguel se acercó lentamente, con la escopeta aún colgando de su brazo. No la entregaremos, dijo. Pero tienes que saber que ahora te has ganado enemigos que no olvidan. Ya los tenía, dijo Ezequiel. Y en la penumbra de esa iglesia solitaria,
donde los vitrales filtraban la luz del atardecer como si fueran la mirada de un Dios que ya no sabía a quién creerle, el silencio cayó otra vez. Pero esta vez, no era vacío. Era preludio. Porque Marcus no se iría lejos. Y la verdad, aunque dicha, aún no había terminado su castigo. ¿Realmente Magdalena es una salvadora, o solo otra alma marcada por el fuego? ¿Hasta dónde llegará Marcus por su purificación? ¿Y qué más queda por revelar en los pasillos de ese convento perdido? La próxima decisión que tomen podría costarles más que la vida. Si hay un Dios, repitió Ezequiel, con la voz baja pero firme, Él no trabaja a través de cabrones como esos. Magdalena lo miró, con los ojos llenos de algo nuevo. No fe, no perdón, voluntad. Por primera vez desde que la vio en esa plataforma, ya no parecía a punto de romperse. La plaza entera parecía contener el aliento. Marcus dio un paso más, los brazos abiertos como si predicara a una congregación invisible. Eso es lo que el demonio hace, declaró con su voz de serpiente. Habla suave, te toma la mano, se hace pasar por compasión, y luego te arrastra con él al abismo. Entonces será un viaje en buena compañía, respondió Ezequiel, subiendo lentamente el martillo de su colt. Las campanas de la iglesia seguían sonando. Lentas. Fúnebres. El padre Miguel ya no citaba escrituras. Solo caminaba hacia ellos, escopeta al frente, los pies firmes como raíces de encino. Su sotana ondeaba con el viento como si la propia iglesia respirara a través de él. Aquí no hay juicio, dijo el cura. Ni tribunal. Solo decisiones. Y la tuya, Marcus, ya la tomaste hace tiempo. Los hombres de Marcus, los 6, ahora armados, comenzaban a formar un semicírculo. Intentaban cerrar el paso a la iglesia. La gente del pueblo retrocedía en bloque. Ya no era curiosidad lo que lo sostenía. Era el horror de ver que una cruz podía servir como bandera de guerra. Ezequiel vio a Blackwood inclinarse hacia uno de los fanáticos, cuchicheando algo. Luego se alejó entre la multitud como una sombra sin rastro. El lobo había sembrado su trampa y prefería observar desde lejos el desgarro. Magdalena apretó los dientes. El conflicto en su rostro era más violento que cualquier pistola. Su cuerpo temblaba con el impulso de entregarse, de ofrecerse como cordero para que otro no sangrara por su culpa. Pero Ezequiel dio un paso delante de ella. ¿Quieres a alguien, Marcus? Gritó. Aquí estoy. Pero si das un paso más, te juro por lo que quede de mi alma, que no vas a dar un segundo. Marcus sonrió, esa mueca torcida que no pertenecía a ningún rostro de hombre. Tú piensas que este es tu momento heroico, susurró con voz baja, casi dulce. Pero cuando el polvo se asiente y el fuego se apague, los nombres que recordarán serán los nuestros. No el de un ranchero quebrado ni el de una monja caída. La tensión era un alambre. Una chispa. Una vela temblando al borde del derrame. Y entonces, la puerta de la iglesia se abrió. Una docena de personas salió, silenciosa y lentamente. Hombres, mujeres, ancianos, incluso un niño con la pierna vendada. Cada uno con un arma en la mano. No eran soldados. Eran granjeros, carpinteros, lavanderas. Pero sus ojos tenían algo que sí que reconoció, cansancio del miedo. El primero en hablar fue un viejo tuerto, con la barba gris y el fusil temblando entre sus dedos. Dijeron que el santuario todavía significa algo, dijo. Entonces también lo vamos a defender. Nosotros también estamos hartos de que los que gritan más fuerte se crean la voz de Dios, añadió una mujer, cargando una escopeta recortada. Padre Miguel no se movió. Solo asintió. Marcus miró alrededor. El círculo ya no era suyo. La plaza ya no estaba bajo su control. El juicio se le había escapado de las manos. Esto no ha terminado, espetó entre dientes. Siempre dicen eso, respondió Ezequiel sin bajar el arma. Marcus subió al caballo lentamente, con una mirada que aún prometía sangre. Los otros hombres lo siguieron, tensos, desconcertados. Habían venido por una ejecución. Ahora eran ellos los que retrocedían entre las miradas de un pueblo despierto. Y mientras los fanáticos se alejaban por el camino este, escoltados solo por las campanas que ya callaban, Ezequiel dejó caer el martillo de su colt. Su brazo bajó por fin. Magdalena se llevó las manos al rostro. No lloraba. No aún. Pero algo dentro de ella, algo que había estado contenido por semanas, por años, empezaba a romperse. El padre Miguel se acercó a ambos. No sé si hiciste lo correcto, le dijo a Ezequiel. Pero sé que hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer.
Ezequiel solo asintió. Yo tampoco sé si fue lo correcto, murmuró mirando a Magdalena, a sus ojos que parecían infinitamente oscuros. Pero fue lo único que sentí como verdadero. La iglesia estaba abierta. El pueblo se había pronunciado. Y por una noche al menos, la fe, la verdadera, había vuelto a tener una oportunidad. Pero ¿cuánto dura una victoria cuando la oscuridad se repliega solo para regresar más fuerte? ¿Qué hará Cyrus Blackwood ahora que ha olido debilidad? ¿Y puede realmente Magdalena huir de un pasado que arde con cada paso? Esto no ha terminado. Lo que viene, será más peligroso que la verdad. Ezequiel gritó, agitando los brazos desde su posición junto a los escalones chamuscados de la iglesia. Sheriff Carlson. Aquí. Los fanáticos son los de los hábitos. No dispare a los civiles. Pero su voz se perdió entre los truenos de los rifles, los cascos de los caballos, y los gritos de hombres que ya no sabían a quién obedecían. Desde la distancia, en medio del humo, un disparo mal dirigido alcanzó al joven que se había colocado junto al padre Miguel, derribándolo con un quejido ahogado. No era un fanático. Era solo un hijo de herrero que había salido con una pistola oxidada para defender a su pueblo. La confusión era total. «Bajen las armas», gritó Carlson, pero ni sus propios hombres sabían a quién escuchar. Las túnicas religiosas confundían. Las armas cruzadas también. Marcus lo había planeado todo. El caos era su iglesia. Mientras la plaza se convertía en un campo de batalla sin líneas claras, el fuego de la iglesia rugía con fuerza demoníaca. Las llamas empezaban a escalar por las ventanas y techos de madera como si tuvieran hambre de fe antigua. Magdalena tosía en los escalones, los ojos enrojecidos por el humo, y aún así no se movía. «Magdalena», gritó Ezequiel. «Tenemos que irnos». «No», respondió ella, sacando algo de su cintura. «No sin esto». En su mano temblorosa, sostenía una pequeña caja de hierro ennegrecida por el hollín. Ezequiel no pudo verla bien en medio del caos, pero entendió por el modo en que lo protegía que era más que un objeto. Era algo que llevaba mucho más que valor material. Tal vez reliquias. Tal vez pruebas. Tal vez la última parte de su alma que no había sido vendida o condenada. Marcus la vio también. «No lo abras», gritó con una furia sagrada, rompiendo su postura por primera vez. «Eso es blasfemia. Eso no debe ver la luz del día». Magdalena alzó la mirada hacia él con una rabia helada. «Tú dijiste que Dios es verdad, ¿no? Pues vamos a abrir la verdad frente a todos». Y lo hizo. La tapa chirrió como una vieja confesión abriéndose a la fuerza. El contenido de la caja cayó sobre los escalones ennegrecidos. Cartas. Fotografías. Documentos sellados con el símbolo del mismo convento que Marcus decía representar. Pero no eran escrituras santas. Eran registros. Testimonios de abusos. Órdenes firmadas por hermanos mayores para castigos extremos. Incluso dibujos hechos por las manos temblorosas de niñas muy jóvenes. La plaza se congeló. Un silencio breve pero absoluto se abrió como un tajo entre los disparos. Carlson, que se había acercado al núcleo del conflicto con su rifle aún alzado, vio las pruebas esparcidas por el suelo ardiente. Se bajó del caballo sin decir palabra. Tomó una carta con dedos vacilantes. Leyó. Su cara cambió. «¿Esto es cierto?», preguntó a Magdalena, a Miguel, a todos. El padre Miguel asintió sin dejar de apuntar su escopeta al suelo. «Por eso han estado huyendo. No buscan justicia. Buscan borrar su rastro». Carlson levantó la vista hacia Marcus. «¿Esto es tu obra?». «Mentiras», gritó Marcus. «Pecadores fabricando pruebas para desprestigiar al instrumento del Señor». Pero ya nadie lo escuchaba. Uno de los diputados se volvió hacia Carlson. «¿Ordenamos arresto?». «Sí», respondió Carlson, con la voz quebrada. «A todos los que lleven esos hábitos. Vivos si es posible. Pero si disparan primero». Ezequiel no necesitó más. Giró hacia Magdalena, la tomó del brazo y la ayudó a descender los escalones. El fuego ya se alzaba detrás como una corona infernal. «No sé si lo que hiciste fue justo», le murmuró mientras la guiaba entre cuerpos, escombros y humo. «Pero sé que lo que haces ahora sí lo es». Ella no dijo nada. Solo apretó con más fuerza la caja contra su pecho. Detrás de ellos, los hombres de Marcus intentaron resistir. Algunos gritaban himnos, otros disparaban sin sentido. Pero estaban atrapados. La plaza, ahora un infierno abierto, se había vuelto contra ellos. El padre Miguel,
aún firme, se arrodilló al pie de la iglesia en llamas. Su escopeta ya colgaba de su hombro. Pagué mi deuda, murmuró. Y lloró. Cuando el humo finalmente se alzó y los cuerpos fueron contados, cuando el fuego se extinguió y los disparos callaron, el pueblo no era el mismo. Magdalena caminó por las calles como un fantasma entre los restos. Los que antes la juzgaban ahora no podían mirarla a los ojos. Ezequiel no se fue de su lado. Porque lo que habían enfrentado juntos no era una turba. No era una secta. Era la pregunta misma. ¿Puede una persona rota salvar a otra igual de rota, sin hundirse los dos? ¿Qué había exactamente en esos papeles? ¿Qué otros nombres aparecían? ¿Y qué hará el pueblo ahora que la verdad arde en sus propias puertas? Esto no es el final. Es apenas el principio de la redención, o de otra cacería. 6 meses después, la hermana Magdalena era solo Maggie Thornfield, la esposa y socia de Ezequiel en reconstruir más que solo un rancho. No usaba velo. No rezaba en voz alta. Pero en las primeras horas del amanecer, antes de que el gallo cantara, a veces cerraba los ojos con las manos en la tierra y murmuraba algo que solo Dios oía. Ezequiel había cambiado también. Ya no era el hombre endurecido que no creía en nada. Aún no hablaba de fe, pero la buscaba en los surcos del campo, en los desayunos compartidos, en el sonido de los caballos tranquilos al final de una jornada. Nunca hablaron del pasado más de lo necesario. La iglesia de Valle Milfield fue reconstruida con ayuda de todo el pueblo, piedra por piedra, sin una sola bendición fanática. Padre Miguel aún oficiaba los domingos, pero con sermones distintos. Hablaba de compasión, de segundas oportunidades, de cómo a veces la redención llega disfrazada de polvo, pólvora y errores. Maggie enseñaba a leer a los niños en la galería del rancho. Muchos de esos niños eran huérfanos de conflictos antiguos, de otros hombres como Marcus, que vestían hábito pero empuñaban odio. Con ella aprendieron a leer salmos, pero también a leer el mundo con ojos nuevos. Ezequiel, mientras la observaba desde lejos, a veces con la camisa empapada en sudor, pensaba que quizá no hacía falta entender todos los misterios del cielo. Que bastaba con trabajar la tierra sin miedo, mirar a quien ama sin juicio y saber que, aunque uno haya vivido entre cenizas, todavía puede sembrar algo que florezca. Y así, sin pretensiones ni grandes milagros, Maggie y Ezequiel se salvaron el uno al otro. No con oraciones, no con castigos, sino con trabajo y ternura. Porque a veces, la fe no está en las iglesias. Está en las segundas oportunidades. Si están disfrutando la historia, suscríbanse al canal Ecos del Alma para más relatos como este, duros, humanos y con alma verdadera. Y ahora, háganle clic al video en pantalla para escuchar una historia aún más poderosa. Una que tiene un giro final tan brutal, que va a cambiar cómo ven la justicia para siempre.